Le damos la más cordial bienvenida a la periodista del área internacional, Catalina Zapata. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Libardo. Los saludo de inmediato también a ustedes y nos vamos, directamente a Perú con la noticia, sin duda, que marca la jornada, y estamos viendo las imágenes de lo que fue esta sesión en el Congreso peruano, donde se aprobó las 7 mociones de censura, Libardo, contra el presidente interino José Gerí. 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. ¿Qué significa esto? Que el presidente interino José Gerí deja el cargo como presidente interino y, por supuesto, también como presidente del Congreso. ¿Qué viene ahora? Ahora el Congreso debe escoger a otra persona que asuma la presidencia del Parlamento, y esa persona, Libardo, va a ser la persona que automáticamente asumirá también como presidente interino de ese país. Entonces, hagamos la primera categorización. Perú queda en este minuto con un vacío de poder. No hay presidente. Es decir, José Gerí deja de ser presidente. Lo acaba de declarar en esa situación el Congreso. Como no hay la figura de vicepresidente, recordemos que se estaba aquí completando el periodo de Pedro Castillo, por lo tanto entra en una especie de vacío de poder, porque recién hasta el día de mañana se ha hecho la convocatoria para saber qué parlamentario, qué congresista del Perú asume la presidencia del Perú de manera interina. Esa es la situación de este minuto. Exactamente, de manera interina, Libardo, hasta el próximo 28 de julio. Recordemos que las elecciones presidenciales estaban predestinadas, digamos, para este 12 de abril, pero ahora cambia el panorama y será entonces la persona que va a asumir luego el 12 y va a estar luego tomar el poder en julio, como les decía, el 28 de julio. En el Congreso es importante mencionar, para retroceder un poco, se inició esta sesión extraordinaria en Perú para tratar, como les decía, las 7 mociones de censura presentadas contra José Gerí, la persona que estamos viendo en este momento en pantalla. Se aprueba entonces con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, quedando destituido derechamente del cargo. Este sería el octavo, escuche bien en la casa, el octavo cambio presidencial en casi una década en Perú. ¿Cómo se puede analizar esto también, Libardo? El tema de la inestabilidad política que se vive en ese país. Recordemos que, el presidente José Gerí también asumió luego de que fuera Dina Boluarte destituida en octubre. Es decir, José Gerí estuvo solamente 4 meses en el poder. Refleja sin duda una inestabilidad política en Perú. Ahora, lo de fondo aquí es que para llegar a esta destitución del presidente Gerí es que en los días recientes en el Perú se armó 2 líneas de investigación. ¿Por qué se acusaba a José Gerí? Primero, por haberse reunido de manera inapropiada en un sitio, en un restaurante, con un empresario chino muy cuestionado por la justicia. Exactamente. Ellos llaman en un Chifao, que es un restaurante chino de comida china peruana. De hecho, el caso, entiendo, de esta investigación es el Chifa Gate, le dicen. El Chifa Gate. China Gate, algo así. El Chifa Gate. Este señor, empresario chino, era propietario además de este restaurante y de un market, de un supermercado. ¿Cómo llega el presidente allí en funciones, que era José Gerí, a reunirse de manera clandestina, encapuchado con este señor? Es decir, no está registrado en la ley del lobby. Eso es muy importante, Catalina, para dar el origen a estas 7 acusaciones, 7 mociones que fueron presentadas el día de hoy y que fueron aprobadas. Y luego la segunda tiene que ver con unas señoritas profesionales que eran recibidas a las 12 de la noche, medianoche, en el Palacio Presidencial, y al otro día aparecían con frondosos contratos con el Estado, contratos que iban entre $2.500 a $4.500, y además ocuparon el avión presidencial acompañando al expresidente ya José Gerí. Entonces, claro, esas serían las investigaciones. Por un lado, el tráfico de influencias también, y por otro lado, esto de contrataciones irregulares que comentabas tú, Libardo. Ahora también es importante mencionar que su nombre ya hacía ruido una vez que asume la presidenta interina, cuando Dina Boluarte es destituida. Unos ciertos tweets también polémicos con un tono sexual derechamente, que también fueron como ensuciando y de alguna forma poniendo su nombre también en el ojo del huracán, sin duda. Y ahora vamos a pasar a revisar, Libardo, lo que escribió en X, en la red social,
X el Congreso de Perú, luego de que se sepa entonces su destitución. Ahí dice: al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva declara la vacancia del cargo del presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo del presidente de la República del Perú. La elección para dicho cargo se realizará en pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero a las 8 p.m. El plazo para presentar las propuestas de candidatos vence hoy, martes 17 de febrero a las 6 p.m. Es decir, hay una hoja de ruta. Antes de entrar al estudio eran ya 3 horas donde la gente, los mismos parlamentarios, van a empezar a presentar los candidatos para, posibles candidatos para la presidenta interina. Que tienen que ser fundamentalmente parlamentarios. Es decir, cuando está hablando ese tuit, mencionando ese posteo de se reciben las candidaturas, tienen que ser parlamentarios, que tienen que tener la condición de parlamentario. Y lo segundo, porque van a actuar en representación del Parlamento en la sucesión presidencial. Ahora, esto es inédito, no es que se haya sacado a Hery de la presidencia, es inédito el mecanismo, porque anteriormente se sacaba el presidente titular, habían 2 vicepresidentes, luego se sacaba un vicepresidente, se sacaba el otro vicepresidente, y ya cuando la cosa era muy difícil, venía el presidente del Congreso y asumía y terminaba el gobierno, el periodo presidencial. Pero aquí es tan rápido que Hery, que llega aquí, lo destituyen el día de hoy, no estaba preparado el mecanismo ni el nombre de la persona para que lo reemplace. Por eso estamos hablando de que hay un vacío de poder. A lo menos hasta el día de mañana nadie puede firmar un decreto presidencial en el Perú. Nadie puede a partir de este instante tomar una decisión política, administrativa, de ninguna naturaleza, porque no existe la persona que ejerza el cargo de presidente en el Perú. No existe ni presidente ni vicepresidente. Está con vacío de poder el Perú en este instante. Impresionante, impresionante todo lo que ocurre en Perú. Y recordando un poco lo que te mencionaba antes, Libardo, él llega luego de la destitución de Dina Boluarte, está 4 meses y ocurre nuevamente algo similar, ocurre esta votación en el Congreso, polémicas de nuevo. Escuchábamos declaraciones hace un minuto de manifestantes que decían cómo puede ser posible la inestabilidad política en este país, en Perú, donde, como decía antes, sería el 8º presidente o presidenta quien asuma luego de que deje el cargo José Hery. Es algo impresionante. Hemos visto también cómo otros expresidentes peruanos han pasado por la cárcel. Entonces es sin duda un panorama complicado para Perú, y que de alguna forma yo me acuerdo haberlo hablado también con sus expertos, con analistas en su minuto, y decían que de alguna forma se veía venir. Se veía venir por esto que les mencionaba, unos hechos que se repiten de alguna forma en Perú, que pese a todo siguen siendo un país con buenos índices económicos. Ahí está el expresidente en este minuto, José Hery, ustedes lo están viendo, el de camisa blanca ahí en la mesa del medio, y aquí llama la atención lo siguiente: cómo este joven líder, que era parlamentario, que por circunstancias de la vida lo eligen presidente del Congreso. Y el Congreso del Perú hace 4 meses decide declarar la vacancia de Dina Boluarte, que era la fórmula de vicepresidente de don Pedro Castillo. Recordemos que el periodo constitucional democrático de Pedro Castillo debía terminar en junio, cuando se le tenía que entregar el poder a quien hubiera resultado elegido de las próximas elecciones de abril. Ese era el calendario. Pero don Pedro Castillo da este autogolpe en una cosa rocambolesca, lo destituye el Congreso y en su lugar nombran a la vicepresidencia Dina Boluarte, que asume como presidente en funciones. Bueno, ella logra estar ahí 2 años y medio más o menos. Se le viene una dificultad también de orden político. La censuran, le declaran la vacancia, la sacan del poder hace 4 meses y llega don José Hery. Entonces, 39 años por los demás, joven. Muy joven. Y bueno, 39 años asume entonces la presidenta interina de Perú. Hasta que ahora, al día de hoy, entra en un periodo muy corto. Esto es un récord mundial. El anterior récord mundial de presidencias en tan corto periodo lo tenía Argentina, por allá por el año 2001, cuando tuvo 4 presidentes en una semana, después de la crisis con la salida de Fernando de la Rúa. Pero ahora lo que hace Perú es que en una década ya son
8 presidentes que no terminan el mandato, que no concluyen el mandato, que son sacados, que son vacados, que es la palabra técnica que ellos utilizan, porque o que son censurados. Porque queda vacante, claro, el puesto en este caso. Claro. Libardo, para recordar un poco, para los que recién se están sumando a esta transmisión y ya de último minuto de lo que ocurre en Perú, son entonces 2 investigaciones por finalmente que se aprueba esta moción de censura. Se le investigaba por tráfico de influencia, lo que habíamos dicho de este caso, el China Gate, por estos empresarios, reuniones semiclandestinas, podríamos decir, con empresarios chinos, y por otro lado, estas contrataciones irregulares que supuestamente tuvo entre octubre y enero, donde habría contratado a 9 mujeres para que estén en cargos de funciones, digamos, del gobierno. Entonces ahora ocurre esto en esta sesión extraordinaria. 9 mociones de censura se aprueban con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, que terminan entonces con la destitución de José Gerí a 4 meses en el cargo. Al ser destituido José Gerí, Perú queda en este instante sin presidente en funciones, y el Congreso peruano ha convocado para el día de mañana a las 6 de la tarde, hora de Lima, a una plenaria para saber quién será el nombre de la persona que, siendo parlamentario, lo van a elegir para que ocupe la función de presidente interino del Perú. Vamos a estar muy atentos. Aquí entonces la noticia internacional del momento es la destitución de José Gerí como presidente constitucional del Perú. Lo importante, sin duda, ahora que hay que estar muy atentos es a ver los nombres que van sonando, porque en 3 horas ya vamos a saber quiénes van a ser los candidatos que presentaron los parlamentarios para presentarse como presidentes interinos. Eso, estaremos muy atentos, por supuesto, Libardo, a ver todo lo que ocurre allí. Y a ver si ese nombre que surge el día de mañana puede terminar este mandato que se inició con don Pedro Castillo, continuó con Dina Boluarte, hoy destituyen a José Gerí, y vamos a ver a quién se elige el día de mañana. Catalina Zapata, muchas gracias por ayudarnos a entender las claves de esta noticia internacional. Vamos a